Yo no sé si en alguna ocasión usted ha sido herido por alguien, no herido de bala ni de cuchillo, sino herido en sus emociones, en su ser. Pero yo quiero compartir con ustedes qué hacemos cuando hemos sido heridos por alguien. No sé su testimonio particular, pero yo sé lo que se siente cuando alguien nos hiere. Y nos hiere por diferentes razones. La menos importante es porque cuando estamos tan acomplejados y tan llenos de problemas encima que cualquier cosa que nos mire ya nos ha ofendido. No estoy hablando de esa ofensa. Hablo de cuando alguien nos hiere porque no hemos hecho algo adecuadamente, porque nos están juzgando sin razón, porque no entienden lo que estamos haciendo. Y entonces, pues en el esfuerzo de hacerlo bien, uno se siente triste, se siente dolido. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? Bueno, yo tengo para hoy el ejemplo de un personaje que ha sido muy importante en mi desarrollo del conocimiento de la Biblia, y es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. San Pablo, como yo siempre les he mencionado, tenía un temperamento súper, porque él era bien amable como una ovejita, pero cuando tenía que ser como un feroz lobo, como un león, lo era también. Y les he hablado de eso en otras ocasiones. Así que cuando nos han herido, ¿qué hacemos? Pues con Pablo tenemos algunas cosas que yo entiendo que podemos aprender y que podemos utilizarlo, porque particularmente cuando él estaba visitando la iglesia en Corinto, no fue muy comprendido. Vamos a hablar más de eso en un momento. Oramos a Dios. Señor nuestro, te agradecemos tu palabra maravillosa. Permite que el mensaje que nos has dado para el día de hoy nos bendiga, y nos ayude, nos fortalezca, nos capacite y nos dé las herramientas que podamos estar necesitando para hacer frente a aquellas cosas que nos hieren, que nos dañan, que muchas veces nos dejan avanzar porque no sabemos cómo atenderlo. Que la gracia tuya a través de tu palabra sea investida en nosotros por el Espíritu Santo para poder atesorar aquello valioso que tú nos quieres comunicar. Quita todo lo que no sea tuyo y que solamente tu voz sea escuchada en nuestra mente y corazón. Es en el nombre de Jesús que lo suplicamos. Amén. Pues como les decía, cuando Pablo estaba en Corinto, allí había algunas personas que no simpatizaban con él. No sé cuántos de ustedes han estado en lugares donde no le cae bien a alguien. Yo me supongo que no, que ustedes, por lo menos a mí todos me caen bien. Pero no sé si habrá algún lugar donde usted se haya presentado que a alguien usted le cae, pero pesadísimo. Entonces ellos estaban furiosos. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre muy recto, una persona que exhibía todos los rasgos de una moral correcta, porque era una persona que estaba siempre pendiente de hacer la voluntad de Dios. Esa era su máxima cualidad. Y entonces estos miembros de aquella congregación que eran mundanos, y hay que decirlo así, miembros de la iglesia que son mundanos, bueno, no tenemos otro lenguaje para hacerlo, porque yo no sé quién es de la iglesia y quién no es de la iglesia, todos somos parte de la congregación, pero la palabra de Dios dice que allá había gente en la iglesia, en Corinto, que eran mundanos. Eso quiere decir que les gustaban más las cosas fuera del orden de Dios. Eso es de todo lo que se trata eso. Y habían judaizantes que todavía estaban con la ley y con todo ese tipo de cosas, ejerciendo mucha presión, mucha fuerza sobre las acciones de nuestro hermano Pablo. Y allí había un hombre, no voy a hablar mucho de él, que parecía ser el cabecilla de ellos, y los creyentes de aquella congregación, a quien Pablo había reprendido, luego parece que se corrigió, pero todavía había cositas en algunos de los hermanos, como aquellos que dicen yo perdono pero no olvido. ¿Qué es eso? O sea, no es que usted se va a quitar el pensamiento de la experiencia que usted sufrió, no es eso, es que usted no va a tomar eso en cuenta para las futuras acciones que usted realice. No lo va a tomar en cuenta, ya pasó, lo entregó al Señor, y si alguien tiene que sufrir eso, que sea la persona que lo ofendió, la persona que le hizo mal, usted no hizo nada, siga adelante, sin mayores consecuencias, sin mayores problemas. Pero no todo el mundo se bebe un par de cucharadas de aceite por la mañana o se baña en aceite para que todo le resbale. Pues entonces, ¿qué hacemos? Pablo hizo algunas cosas que con toda seguridad puede que nos ayuden a cada uno de nosotros. Y entonces, debido a la segunda carta de Pablo a esta iglesia, pues la gente como que comenzó a caminar derechito. Y de eso es de lo que vamos a ver dentro de un segundo. Porque reconocieron que la maldad de aquel hombre que había hecho mal contra el siervo de Dios,
Pues ellos actuaron como tenían que hacerlo, disciplinaron. ¿Y saben qué pasó después? Pues la vida continuó, porque es que la vida tiene que continuar. No nos podemos estancar, no nos podemos detener ante la adversidad. Hay que seguir adelante. No siempre es fácil, yo nunca he dicho eso. En ocasiones es muy difícil, en otras demasiado complicado, pero con Cristo se puede. Entonces podemos continuar, podemos seguir adelante. Y pues allí vemos a Pablo en medio de esa encrucijada. Pero yo creo que debido precisamente a ese testimonio del apóstol Pablo, eso le da la autoridad, el standing para que nos enseñe algunas lecciones. Les invito para que vayamos a la Escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Allí tenemos solamente 2 versículos, de los cuales vamos a hacer énfasis durante el resto del sermón, pero voy a leer para ustedes en la versión Valera del 60, en el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, comenzando con el versículo 7 y concluyendo con el versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: pero tenemos este tesoro, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, importante. Esta es la experiencia del apóstol y de ahí vamos a aprender. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Regresen a sus asientos. Miren cómo el apóstol presenta a través de esta carta esas experiencias, aquello que estaba considerando en un momento muy particular: tribulación, angustia, presiones, desesperanza, persecución, desamparo, estar derribados o destruidos. Y él hace unas comparaciones muy particulares y hace unos contrastes que son antagónicos, es decir, no son compatibles. La gente pudiera pensar que estamos atribulados y eso nos angustia, pero para el creyente, para el hijo y la hija de Dios, no hay por qué estar angustiados aunque estemos atribulados. Yo me di a la tarea de tratar de entender bien los términos que usa la versión Valera del 60 en esos 2 versículos. Oiga, tómese el tiempo de buscar en un buen diccionario, sea teológico o regular de la lengua española, y trate de entender las grandes diferencias que hay entre un término y el otro. Pablo, magistral, dirigido por el Espíritu Santo, cómo nos hace esos contrastes y nos deja saber, sí, de vez en cuando somos golpeados, pero ok, pásate la mano, que eso se va sanando y seguimos adelante. Que a veces nos tiran contra el piso, sí, pero no te quedas en el piso, el Espíritu Santo vuelve y te levanta y te da nuevas fuerzas. Y así todo ese argumento del apóstol Pablo, que parece ilógico, es lo que hace distinta a la persona que cree en Jesucristo. Lo que para el mundo es imposible, lo que para la ciencia es imposible, para los que creemos en Dios es posible, según su voluntad. Así que vamos a ver qué nosotros podemos aprender, porque como les decía, Pablo, por su fuerte testimonio cristiano, incluso estando bajo mucha presión, bajo fuego, nos ha proporcionado 3 verdades básicas. De eso voy a hablar, 3 verdades. Últimamente les estoy tratando de mostrar la palabra de Dios bien estructurados, para que tomen nota los que quieran aprender más y para que se le haga más fácil el recuerdo luego, ¿verdad? Así que 3 verdades básicas que podemos aplicar a nuestras propias vidas cuando hemos sido agraviados. Vamos a ver la primera de esas verdades. A través del testimonio de Pablo hay unas lecciones que tenemos que aprender. Esa es la primera verdad. Hay quien no quiere aprender, hay quien quiere siempre seguir las mismas. Y dice, es que yo soy así, es que Dios me hizo así, es que yo no tengo por qué cambiar, yo estoy bien, el mundo es el que está mal. Oye, un momento, vamos a ver si Pablo a través de la palabra nos enseña algo, por favor, mentes abiertas. La primera verdad, la primera lección que tenemos que aprender es la manera como trabajamos el triunfo sobre el mal. Capítulo 2, versículo 14 de ese mismo libro de
de Corintios, segunda de Corintios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Oigo eso, en triunfo. Estamos, mire, en la palabra dominical es que a veces estamos fastidiados. Eso es lo que le pasaba a Pablo. Pero dice allí que gracias a Dios, Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire, triunfar sobre el mal no significa superarlo o vencerlo. Más importante aún, más bien, significa negarse a ser vencidos, negarse a ser derrotados por el mal que se nos ha hecho. Esa línea es importante para que usted lo pueda entender. Triunfar sobre el mal no significa superarlo o vencerlo. ¿Entiende eso? Hay situaciones que no se van a acabar hasta que Cristo venga en su vida. Ay, ¿cómo usted brega con eso? Bueno, le está diciendo que lo que sí significa es negarse a ser vencidos, negarse a ser derrotados. Hay que seguir luchando. ¿Por qué? Porque en esa lucha, como dice ese versículo 12, allí, versículo 14, allí vemos cómo Cristo vence, triunfa a través de nuestra acción. Tenemos que aprender a manejar esas experiencias de modo que podamos triunfar sobre el mal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos cosas que debemos hacer de nuestra parte. No olviden esto. Nosotros podemos cometer errores. Nosotros podemos dejar de hacer lo que debemos hacer, que sabemos que tenemos que hacer, porque Dios nos lo dice. Pero no olviden que Dios será siempre fiel en hacer lo que tiene que hacer. No olvide eso nunca. Usted puede fallar, yo puedo fallar, pero Dios nunca falla. Dios siempre está presente. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues bueno, les acabo de que debemos que negarnos a ser vencidos, a ser derrotados. ¿Qué hacemos? Pues presentamos resistencia. Dice la segunda carta a los Corintios, primer capítulo, versículo 16, lo voy a leer en la Nueva Versión. Dice, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Espérate, ¿cómo es esa cosa? Que mi sufrimiento colabora, contribuye, produce el efecto en otros de consuelo y salvación. Sí, eso es lo que dice Dios. No solo eso, dice, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Cuando nosotros testificamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que en medio de la angustia, de la tribulación, de la crisis más terrible que podamos estar pasando, nosotros testificamos que seguimos adelante por el poder de Dios que está en nosotros y porque Él nos ayuda y porque Él nos ama y porque eso es parte de lo que nos corresponde para que otros tengan esperanza. ¿Qué más podemos pedir? ¿No les parece? Así que cuando sufrimos nos permite ver cosas que antes no veíamos. Cuando somos consolados, eso le da testimonio a otros de que también pueden recibir consolación del cielo. ¿Se dan cuenta? Así que hay que resistir con toda nuestra fuerza todos esos momentos difíciles y negarnos a sucumbir ante esas presiones. Y en segundo lugar, y ampliando parte del pensamiento anterior, en el primer capítulo de la segunda carta a los Corintios, pero esta vez en el versículo 5, un versículo anterior, dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Es bueno que nosotros comprendamos a cabalidad que podemos tener otros tipos de recursos aparte de los espirituales, aparte de los que vienen de Dios, aparte de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Podemos tener recursos psicológicos, ¿verdad? Podemos manejar nuestras emociones. Podemos tener conocimientos adicionales en algún tipo de materia relacionada de autoayuda. Perfecto, qué bueno, usemos todo lo que está a nuestra mano para hacer. Pero nada compara con el consuelo que viene de Dios. Y ahí es donde nos separamos del resto de la humanidad. Los cristianos, los creyentes en Cristo, los hijos e hijas de Dios,
Somos criaturas especiales, se lo he dicho muchas veces. Y nosotros estamos por encima del mundo porque el estándar de nuestra vida está por encima del mundo, porque solo se puede vivir por alguien que está por encima del mundo y es el Espíritu Santo en nosotros. Asegurémonos que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque entonces eso nos pone en un standing diferente en relación con todo lo que ocurre al resto de los mortales en este planeta. Hermano querido, yo no quiero recordar momentos trágicos, pero quizás en Puerto Rico, con algunas pocas excepciones, la mayoría de la gente no ha pasado momentos tan traumáticos como en Turquía, por ejemplo, ¿verdad? Y toda esa zona, Siria y todo eso. Miles de seres que ya no existen, que ya no están con nosotros. ¿Cuántos de ellos habrán conocido a Cristo y estarán ahora en la presencia de Dios? Eso nosotros no lo sabemos. Ahora, algo debemos nosotros entender, que aun si para nosotros o para nuestros misioneros y misioneras implica un sacrificio, implica una separación de lo más que apreciamos en este mundo, llevar su palabra a esos lugares donde otros no se atreven o no pueden, damos la gloria al Señor. Porque si ellos sufren, incluso ese sufrimiento sirve para consuelo de otros. Y no dudaría que de todas esas personas que han perecido en Turquía, no tengo información de la alianza, ojalá que no la tengamos, pero debe haber algún siervo o sierva de Dios que murió allí, definitivamente. Y si la palabra de Dios es verdad, como Dios es veraz, su muerte servirá de consuelo y testimonio a otras vidas, porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. El consuelo que viene de Dios. Si usted se siente desconsolado, desconsolada, como decía el versículo que leímos hace un momento, los versículos 8 y 9, hay un lugar donde buscar consuelo, en el cielo, en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo que vive y reina en el corazón de los creyentes. Así que no nos dejemos amedrentar por las situaciones, porque no se nos deja enfrentar nuestras pruebas solos. Porque no es cuestión de resistir humanamente. El consuelo de Dios es lo único que realmente sostiene nuestras vidas. Si usted tiene ocasión, marque allí en la segunda carta a los Corintios, en ese primer capítulo que es el que estamos considerando, de los versículos 3 hasta el versículo 7, de la segunda carta a los Corintios, en el primer capítulo, la palabra consuelo aparece 9 veces. ¡Oh, casualidad! Que Pablo no tenía otras palabras para utilizarlas. No, Señor. Es que nada compara con el consuelo que viene de Dios. Nada compara. Y si hay que enfatizarlo 9 veces más después de esas 9, lo vamos a hacer. Pero la iglesia, tú hermano, tu hermana, nosotros no podemos vivir vidas desconsoladas porque tenemos la herramienta perfecta, el recurso por excelencia, la persona de Dios, el Espíritu Santo en nosotros para que podamos experimentar consuelo en nuestras vidas. Así que hay que aprender la manera de triunfar sobre el mal, ¿no les parece? Y Pablo nos dijo cómo, pero no solo eso. La manera de dar consuelo a los demás, que fue lo que les mencioné hace un momentito, pero ahora específicamente en el versículo 6, porque dice allí que nuestro Dios es el que nos consuela, versículo 6, en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros, a todos los que sufren. Una vez que hemos soportado el sufrimiento. Y yo sé que aquí, porque los conozco bastante bien a casi todos, han pasado momentos muy difíciles. Y algunos y algunas han sufrido mucho. Sí, claro que sí. Se han sentido muy tristes. Muy tristes. Pero cuando hemos pasado ese momento, entonces tenemos la fuerza adicional de Dios para ir donde alguien que pasa algo similar y decirle, yo confié en mi Cristo, Él me dio nuevas fuerzas y por eso estoy diciéndote que puedes confiar en Él.
Agárrate de Cristo. Agárrate del Señor. Yo te aseguro que vas a vencer. Porque eso es lo que hace el Señor. De modo que tenemos que aprender a dar consuelo a otros desde nuestro sufrimiento. ¿Me siguen? No esperemos salir del sufrimiento. Desde nuestro sufrimiento, con la esperanza, con la fuerza, con la autoridad de Dios en nosotros, podemos consolar a aquellos que están desconsolados. En esa verdad hay otra lección que aprender. Tenemos que darnos cuenta de cuán dependientes somos de Dios. Y en los versículos que leímos hace un momento está la explicación, no lo voy a explicar nuevamente. Aunque estemos allá, que nos están apretando en el piso, todavía sale así como los muñequitos, así, sale la cara así, decir, te amo Jesús, te amo mi Cristo, gracias Señor, vamos para adelante Padre, no importa. ¿Se fijan? Y eso es lo que decía el apóstol Pablo en esos versículos que leímos al principio. Pero no solamente hay lecciones que aprender. Yo asumo que cuando utilizo la expresión lecciones que aprender, implica no lecciones que conocer, sino que ponerlas en práctica. La cosa se aprende bien cuando se practica. ¿Ok? Segunda verdad. El apóstol Pablo nos muestra unas actitudes. Mucho de lo que nosotros logramos con otras personas tiene que ver con nuestras actitudes. Ahí hay una cita que no está bien, si no me equivoco. Actitud de apertura. Bien, la primera de ellas es, nuestras actitudes tienen que mostrarse. Usted no lleva a Cristo escondido en el bolsillo. Los otros días me causó mucha alegría, mucho gozo, qué sé yo, me causó risa incluso cuando Emiliano decía, yo no sé cómo hay gente que dice que no habla ni de religión ni de política. ¿Recuerdas, hermano? Y él explicó, y yo me puse a darle pensamiento y digo, eso es cierto, yo he oído eso también. Pues entonces yo digo, o ni es cristiano, si estamos hablando de religión equivalente a cristianismo, o tampoco cree en su ideología política. Porque es que cuando uno cree algo y algo le apasiona, usted habla de eso. En una ocasión yo fui a predicar a unas iglesias fuera de aquí y gracias a Dios que no fue nada más que 1 o 2 semanas, pero ya los pastores cuando me veían llegar a la iglesia para predicar, me preguntaban, ¿y cómo está Rosita? Porque donde quiera que yo me paraba, en todos los sermones que yo prediqué, en algún sitio salió la chica esta. En algún sitio. Yo nunca le mostré una foto de ella, pero en aquella ocasión yo sé que por lo menos los pastores de las iglesias donde yo estuve predicando, todos se quedaron en algún momento, por algún tiempo, breve o no sé cómo, pensando, orando y hablando de Rosita. Porque aparte de Cristo, pues eso es algo que me apasiona. Yo hablo de Rosita, ¿verdad? Y de lo bueno que le queda el California Steak, y lo bueno que le queda el arroz griego, y de las 100 cosas que hace, 99 le quedan bien. Sí, porque no es perfecta. Hola, mami, tú no eres perfecta. O sea, siempre en algún momento pasa algo. Ok. Entonces, cada vez que somos agraviados debemos darnos cuenta de que el daño real no es el agravio en sí mismo, sino la actitud que eso nos provoca. ¿Por qué actuamos o reaccionamos de determinada manera? Bueno, el problema está en nosotros. Porque yo le digo a esa pared, oye, tú eres más hincha, porque esa pared es hincha, ¿verdad? Miren a ver si la pared me disparó para acá. Y tú eres tan prieto. No me dijo nada, porque ella ni siente ni padece cuando nos ofendan. Relax, tranquilo. O sea, no debemos más color a las cosas de lo que debemos darle el color a las cosas. Rara vez el ser agraviado
nos paraliza. Pero podemos paralizarnos si tenemos una actitud de falta de perdón hacia aquellos que nos han hecho daño. El apóstol Pablo retrató el tipo de actitud que debemos mostrar cada vez que sufrimos la injusticia. Primero, una actitud de apertura. Allí debe decir, 2 Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Okay? Dice así la Nueva Versión Internacional. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad, hablando Pablo, y sinceridad que vienen de Dios. Y añade en el último versículo, no estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Como dice el de allá afuera, you know what I mean? Eso lo dijo Pablo. Yo no le estoy hablando raro, yo no estoy hablando en otro idioma que no sea el que ustedes entienden. A veces los pastores nos preguntamos eso mismo. ¿Estarán entendiendo? Porque hay algunas personas en algunas iglesias que uno le puede estar predicando toda una vida y siguen haciendo las cosas al revés. Distinto a lo que dice la palabra. Pero bueno, me parece que con eso tenemos que vivir los pastores. Ahora como que voy entendiendo eso de que los pastores tienen mucho trabajo. Sí, estoy por concluir que estamos de acuerdo. Así que Dios bendiga a José y a todos los pastores y a todas las pastoras y a los misioneros y a las misioneras y a todos los siervos y siervas que están de frente con alguien para hablarles del amor, del consuelo, de la esperanza, del poder de Dios. Entonces hay que tener una actitud de apertura. ¿Quiénes somos? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Quién es usted? Porque dice Pablo allí que él estaba consciente que él se estaba comportando de la manera correcta delante de Dios. Entonces la encrucijada, la disyuntiva es, ¿pero por qué me tratan así? ¿Entiendes por qué me tratan así? ¿Han oído la expresión? Ay, es que se pasa de bueno o se pasa de buena. Y si te pasas de bueno te van a coger de lo que no eres. Hoy es domingo, yo no digo las palabras esas en domingo. Cualquier otro día menos domingo. ¿Qué palabra yo pensé? A ver, ¿quién me dice? Pues ok, esa misma, no era esa. No era esa. Ok. Tenemos nosotros que tener una actitud de apertura. El apóstol Pablo, yo le decía que era suave cuando tenía que serlo y era fuerte y firme cuando también tenía que hacerlo. Y una de las cosas que hacía de que el carácter o el temperamento de Pablo fuera antipático para algunos creyentes, hermanos de la iglesia, y ni hablar de los enemigos, que eso cualquier cosa es mala, es que Pablo, algo que hace falta en nuestros tiempos, yo sé que casi siempre nos enseñan a usar la psicología y la prudencia, al pan, pan y al vino, vino. Eso decía el apóstol Pablo, ¿ok? Al pan, pan y al vino, vino. Cuando algo no estaba bien, él decía, eso está mal, eso no se hace. ¿Y a la gente no le gusta eso? ¿A usted le gusta que yo le esté regañando? Dios te bendiga, corazón. ¿A la gente le gusta que le esté regañando? A mí no me gusta que me regañen. Pregúntale a Rosita si a mí me gusta que me regañen. No me gusta. No me gusta. Ya quisiera yo ser como Emiliano, que no le importa que lo regañen, ¿verdad, Emiliano? Son tantas las veces que te regañan en el día que... Mira cómo él hace, olvídate de eso, no hay ningún problema con eso. Entonces Pablo decía, al pan, pan y al vino, vino. Y nosotros tenemos que tener una actitud de apertura. Claro, yo siempre digo, hay que usar el tacto, pero a veces se nos escapa lo de puertorriqueño, lo de boricua. Mire, mi hermano, hágame el favor y no la termine. No termine esa frase. Porque ahí no está haciendo como el apóstol Pablo nos recomienda. Ahí no estamos actuando como dice él, que tenemos que tener una actitud de apertura, una actitud de conciencia, una actitud de hacer lo que es correcto, de procurar siempre estar en dominio,
El Espíritu Santo nos da como parte de su fruto eso, dominio propio. Aprender a controlarnos. Que nos zafamos en ocasiones, sí, hermano. No se sienta atribulado, usted no es la única persona que en ocasiones se zafa. Yo quisiera zafarme menos, por lo menos menos veces. Pero me pasa. Entonces pues tengo ese dolor, esa carga encima, hasta que no la saco. Estoy mal. Pero hay que quitarse eso de encima y ser como el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué se supone que debemos decir cuando hemos sido agraviados? Pues lo único que hay que decir es la verdad. Eso se ha hecho tan raro en nuestros tiempos, decir la verdad. Mire, yo a veces me entretengo escuchando algunas noticias, particularmente cuando entrevistan a ciertos políticos. Ahora que está esto de la política y que hay una precandidaturas o candidaturas, no sé cuál de esos será. Le dicen, pero entonces eso lo que significa es que usted va a correr para tal posición. No, lo estamos considerando. Yo hice un comité, pero es para ver qué es lo que está pasando. Nunca dan una respuesta sí o no. Entonces yo digo, pero ven acá, si la pregunta se responde con un sí o con un no, dan un rodeo, van de San Juan al oeste, del oeste al sur, del sur al este, del este al norte y aterrizan en la misma emisora y nadie sabe lo que dijeron. Pablo, cuando tenía que decir la verdad, decía la verdad y punto y se acabó. ¿No te gustó? Yo no sé cómo él lo decía. Porque la palabra nos deja como que entrever que a veces era un poquito rudo, fuerte. Pero es que a veces la verdad nos duele, pero sabe que hay que decirla. Porque peor es no decir la verdad, quedarse callado, tratar de aguantar eso. Pero tiene que saber cómo la dice. Mi recomendación pastoral en el siglo XXI, en el 2023, aprenda a decir las cosas como son. Pero con amor, con gracia de Dios, procurando edificar a la persona. Y si alguien viene de frente a hacerle algo, no, déjelo tranquilo. Perdón, se me zafó esa. Si alguien viene de frente, ora al Señor, eche un poquito de reversa. El Señor, ayúdalo, bendícelo. Y si no, salga corriendo y evite el problema. Pero ahí interfieren otras cosas como el orgullo. Que si yo me dejo dar. Como en la escuela los nenes. Ahora le llaman bullying. Antes era entrarse las trompas. Túmbale la pajita. ¿Por qué no te atreves? Y ahí se armaban los muchachos a pelear. Yo no sé cuántos de ustedes pelearon muchas veces en la escuela. ¿Cuántos pelearon en la escuela? Mira, los más santitos que yo me creía. Pues gracias a Dios porque aprendieron. Ahora son gente tranquila. Si no le dan esa garnata no se pongan en ley. Sí, no, es broma. Yo no le voy a decir cuántas veces yo peleé. Pero peleé, me tocó pelear también. Me tocó pelear. Pero el cristiano no tiene por qué actuar incorrectamente como el mundo. El estándar nuestro, recuerda, es diferente. Así que actuemos con apertura, aprendamos a tener una actitud perdonadora, una actitud de perdón. Porque cuando Pablo llegó a Corinto se encontró con el cabecilla de aquella oposición que yo le mencioné ahorita, alguien que lo había insultado, ¿verdad? Hay gente así. Y como les mencioné, había sido disciplinado, pero algunos hermanos todavía querían que le dieran más duro todavía. Yo no sé por qué hay cristianos que se llaman cristianos y ven a una persona caída, ya humillada quizás en ocasiones, y siguen dando golpes. Yo siempre cuento que al principio que yo llegué a esta iglesia, algunos hermanos que estaban aquí, no sé si todavía están, no me acuerdo quiénes eran específicamente, tenían un refrán para cuando algo no iba bien o ellos entendían que estaban haciendo algo contrario a lo que decía el Señor o el pastor. Decía, pastor, póngale disciplina. Póngale disciplina. Digo, espérate, pero ¿cómo que póngale disciplina? ¿Será que tú nunca has metido la pata? ¿Será que tú nunca te has equivocado? ¿Será que tú nunca has ofendido? Vamos a analizar a ver qué pasó y después si la persona sigue insistiendo o no es bueno para la congregación, entonces usamos el recurso último que debe ser la disciplina, porque la disciplina lo que pretende es un medio fuerte para corregir. No es para echarlos de la iglesia, no es para dañarlos, no es para decir, hermanos, la hermana tal hizo esto, no le hablen, no le miren, no le ayuden, no oren, no hagan esto. No, eso no es así, hermano querido. Eso no es así. ¿Sabe? Hay grupos religiosos que hacen eso. Lo sé. Antes de ser cristiano, milité en uno de ellos por un tiempo. Y cuando me convertí a Jesucristo, me hicieron eso.
Y para sorpresa mía, del grupo más cercano, el único que no hizo eso conmigo cuando yo me convertí a Cristo, ¿sabe quién fue? Voy a usar este término porque es más amplio y genérico. El pastor de esa congregación. Nos encontramos en ocasiones en el correo. Él había estado muy cerca de mí. Que yo sepa, murió sin Cristo. Una persona buena. Ojalá que le haya amanecido. ¿Verdad? Porque habría sido una gran pérdida para el reino. Pero esa decisión es suya o mía. No la toma nadie por mí. Y yo creo que de alguna manera aquel hombre, aunque no era creyente quizás a mi juicio, estaba muy cerca del Dios en el que él creía. Y probablemente era el mismo Dios que yo creo. Y quizás, si el Espíritu habló a través de una mula, le pudo hablar a ese hombre que amaba a Dios según su creencia y según su libro sagrado. Y le dijo, deja a ese muchacho quieto, que lo quiero para hacer otras cosas que tú no vas a hacer por ahora. Yo no lo sé. ¿Ven la diferencia? Actuemos con amor. Si yo no hubiera hecho una decisión genuina por Cristo, quizás regreso a ese grupo. Y quizás estuviera perdido, pero hubiera regresado simplemente por el trato, por el amor, por la amistad, porque no sé si consciente o inconscientemente él rompió las propias reglas que imponía su denominación o su grupo. ¿Ah? Pero no estaba rompiendo las reglas del perdón. Esa no la estaba rompiendo. Y por último, pues obviamente Pablo nos dice que tenemos que tener una actitud de integridad. Permítame chequear. Ay, ya me pasé otra vez. No voy a hablar de los tipos de integridad. Hay una integridad que es infundida. O sea, esa es la reputación que esperamos ganar de otros. Pero está la integridad que nace en nosotros, que es parte de nosotros, que es parte del carácter. Y esa es la que importa, es lo que somos. Es algo que no es falsificado, somos reales, somos verdaderos. Y de eso se trata. Uno no asume cosas ni asumen cosas de uno, es que uno es así. Y Pablo decía que tenemos que ser íntegros en todo momento, en todas las cosas, bajo todas circunstancias. Y cuando hemos sido agraviados debemos mostrar una actitud de esa integridad que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo. Y no tenemos que responder a todos los cargos que se nos hacen. Hágase el loco, hágase la loca, porque nuestras vidas, porque nuestro carácter, eso son suficientes respuestas. No rompamos la cabeza. No tenemos que hacer defensa de todo lo que nos traten de dañar. Que tú eres feo, que nadie te quiere. Antes de pelear, mírese al espejo, por favor. Puede ser que sea feo de verdad. Pero a lo segundo, no le haga caso. Porque si ningún mortal lo quiere, Cristo dio su vida por ti. Y esa es la mayor muestra de amor que existe. Así que serás feo, serás fea, qué sé yo qué. No sé mucho, Rosita me dijo, yo no sé si voy a decir esto, a lo mejor me cuesta aparte del almuerzo. Ay, es que antes tú eras tan chulito y tan lindo. Perdóname. ¿Lo recuerdas, verdad? No. Yo perdono, pero no olvido. Ustedes saben lo que hago. Aprendamos de la experiencia del apóstol Pablo y tengamos actitudes correctas. Y la última verdad, y entonces yo sé que me pasé un poquito. No me pasé, fue que Brenda habló mucho, ¿verdad, Brenda? Que tú hablaste mucho. Ella asume responsabilidad por mí. Ok, yo te necesito. Muy bien. En tercer lugar, tenemos que entender que hay cosas que hacer. La tercera verdad que aprendemos de las experiencias del apóstol Pablo y que narra en la segunda carta a los Corintios es que hay cosas que nos corresponden. Solamente las voy a mencionar. Tú y yo, hijos e hijas de Dios, tenemos que proclamar a Jesucristo. Proclamar que Jesucristo es el único medio de salvación. Que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los mortales
en quien podamos ser salvos. ¿Ok? Tenemos que separarnos del mundo. Como siempre se dice, sí, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso le dije a ustedes ahorita que estamos muy por encima de los estándares del mundo, porque estamos bajo los estándares de Dios. Y eso nos hace superiores. No superiores en términos arrogantes, humanamente hablando, sino superiores en cuanto al poder, a la capacidad, a la sabiduría que viene de Dios para actuar correctamente, sin sacar beneficio personal, sino para bendecir y para ayudar a los demás. En tercer lugar, debemos dedicar nuestras posesiones. ¡Ay, qué difícil se hace eso! Ahora que tenemos una guaguita ahí más o menos nueva, recuerdo hace muchos años compramos, Rosita y yo compramos una guaguita nueva. Y estábamos pastoreando una iglesia de un lugar lejitos en Mayagüez, una iglesia donde la mayoría de los hermanos eran de clase media o media baja incluso. Y algunos vivían en unos sectores en Mayagüez que cuando llovía lo que había era fango. Y ese día, yo creo que fue un miércoles o un jueves en la noche que teníamos los cultos, un viernes, aquel entonces, hace muchos años, con nuestra guaguita nueva, lavadita, con su goma brilladita, y la fiebre de una guagua nueva. Y no me acuerdo cómo se llamaba la hermana. ¿Tú no te acuerdas? Allá en el Maní, no me acuerdo. Hace como 30 años de eso. Y la hermana había que irla a buscar. Y no teníamos otra persona, no había otra que pudiera irla a buscar. Pues ¿quién la iba a buscar? Pues el pastor, con su guaguita nueva, limpiecita. Me metí en el fanguero aquel. Y por más que la hermana y quien la acompañaba procuraron, se fastidiaron las alfombras nuevas. ¿Sabe qué? Sale con agua. Sale con agua. Cuando usted coge todo para usted y lo quiere acaparar, y esto es mío, 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 cuando pierde un poquito de eso, lo sufre, le duele, se descompone. Hermano, todo lo que tenemos nos lo dio Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Y Dios da y Dios quita. No se aferre a las cosas. Use los recursos de Dios para bendecir la iglesia, para bendecir al prójimo. ¿Cuánta ayuda se necesita en Turquía? ¿Usted puede hacerlo? Hágalo. La ayuda que necesitamos aquí, que solicitamos con regularidad, hágalo. Mire, tenemos unos proyectos aguantados. Gracias a Dios, no es por falta de dinero, aunque vamos a solicitar una ofrenda adicional para algunas cosas. Pero Dios, a través de ustedes, le ha permitido a la iglesia hacer un separadito para esas cosas que tenemos en proyecto hace meses, ¿verdad, tesorera? Le desconté desde octubre hasta diciembre el sueldo a todos los de la Junta. Porque no se reunieron, porque yo no estaba. Pantalones. Y ellos me lo descontaron hasta este mes que hice la reunión después que llegué del hospital. Ah, broma. Hermano querido, proclamemos a Cristo. No nos aferremos a las cosas del mundo ni a las posesiones de este mundo. Y aprendamos 2 Corintios capítulo 12. Déjenme verificar esa cita bíblica. Versículos 7 al 10. Nueva versión internacional. Celebrar nuestros sufrimientos. Mire, por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. O sea, ¿cómo se diría eso en el idioma de la calle? Si de algo yo tengo que echármela, es de mis debilidades. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Y continúa. Para que permanezca sobre mí, para poder retener sobre mí el poder de Cristo. Habla de humildad, de sencillez, de entrega, de rendición, de arrepentimiento, de darnos al Señor.
Por eso, continúa diciendo la palabra, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Por favor, tengo que hacer esta digresión. Cuando usted hace una poca vergüenza, cuando usted sabiendo hacer las cosas bien, las hace mal y sufre, no diga que está sufriendo por Cristo. Usted está sufriendo porque es un perla. No sé si entienden esa palabra. No, aquí Pablo especifica lo que es el sufrimiento. Debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Él responde, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Cristo nos hace fuertes. Pablo está diciendo allí, hermano, que si es la voluntad de Dios que este sufrimiento permanezca con uno, como el caso de él que llevaba una lucha, pues él decía, pues convertiré mi sufrimiento en una celebración. ¿Qué voy a hacer? ¿Me sigue? ¿Esto me hace sufrir? Dios sabe. Estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo lo mejor que puedo, según la palabra. Pues vamos a celebrar esto. Vamos a seguir para adelante. Porque entonces se convertirá en un ministerio de celebración. De eso es de lo que estamos hablando. Porque mi sufrimiento será entonces una demostración viva del poder de Cristo para darnos fuerza y sostenimiento. Quiera Dios que podamos entender lo que nos corresponda y que actuemos en base a lo que la palabra nos ha estado enseñando. Dice el versículo 14, así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo.